Buenos días. A mí me toca realizar la presentación de la ponencia, que lleva por título El derecho a la protección de datos en España en tiempos de pandemia y de limitación de derechos, especial referencia a la acción de la Agencia Española de Protección de Datos. Permítanme que realice una precisión previa, y es que abordar cualquier análisis jurídico que tenga que ver con la protección de datos no puede abstraerse del contexto de emergencia sanitaria provocada por una pandemia que, según datos oficiales actuales, se ha cobrado la muerte de casi 2,5 millones de personas en el mundo y donde se han contagiado más de 109,5 millones de personas. España, como tantos otros países, en la lucha contra el COVID, nos lanzó de golpe del mundo presencial al mundo del ciberespacio, afectando a todos los órdenes de la vida en un drástico confinamiento domiciliario. La tecnología, al servicio de la lucha contra la terrible crisis sanitaria, se ha erigido en una herramienta clave. Sin embargo, el uso de la misma no ha afectado exclusivamente al flujo y tratamiento de la categoría de los datos especialmente protegidos, los de la salud. Su uso ha trascendido e impactado en todos los ámbitos de la vida de las personas y el de sus relaciones, tanto en el entorno público como en el privado, ámbito laboral, educativo, económico, etcétera. La exposición de nuestros datos personales en esta realidad absolutamente digitalizada ha mostrado con inusitada fuerza la doble cara de la moneda. Esto es, que una tecnología imparable en su desarrollo puede coadyuvar en algo tan decisivo como es la lucha contra una pandemia mundial, a la vez que se puede convertir en la amenaza más contundente, no solo para la privacidad de las personas, sino para los principios y valores en los que se sustenta el propio Estado democrático. Solamente ciñéndonos a estos últimos meses, recordemos los problemas que se han derivado de los usos y o tratamientos de datos obtenidos a través de distintas técnicas de reconocimiento facial, cuando, por ejemplo, se determinó la migración de todas las actividades docentes en entornos online, geolocalizaciones en redes sociales, cámaras de infrarrojo, app de seguimiento, toma de temperatura indiscriminada, sin anonimizar y sin supervisión de las autoridades sanitarias, uso de drones, la proliferación de iniciativas públicas que para reaccionar ante los posibles nuevos brotes trataban de registrar determinados datos de los clientes que acudían a los locales de ocio, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Todo ello, sin olvidar, todo ello acompañado de las oportunas brechas de seguridad, mientras el flujo y transferencia de los datos circulan allende de cualquier frontera física. Antes de adentrarnos en el ordenamiento español, quisiera recordar por enésima vez que el Reglamento General de Protección de Datos resulta aplicable y permite las operaciones de tratamiento de datos necesarios para contribuir a la lucha contra la propagación de una pandemia como la COVID-19. Ahora bien, el propio reglamento ha dejado un cierto margen a la legislación nacional de los Estados miembros para implementar, desarrollar o establecer excepciones sobre determinados aspectos. Y he aquí que en plena pandemia los datos de salud, la investigación científica y el desarrollo de instrumentos tecnológicos a través de los cuales se tratan los datos especialmente protegidos para la lucha contra la expansión del virus, se ha topado la protección de los datos de salud precisamente con el hecho contrastado de que la legislación de los Estados miembros sigue en planteamientos diferentes a la hora de aplicar excepciones a la prohibición general de tratamiento de categorías especiales de datos en lo que se refiere al nivel de especificación y salvaguardias, incluidas las relativas a la salud y a la investigación.
De hecho, quisiera recordar que la Ley Orgánica de Protección de Datos española, en su artículo 9.2, concreta que los tratamientos de datos de las letras G, H, I del artículo 9.2 del reglamento, fundados en el derecho español, deberán estar amparados en una norma de rango de ley que podrá establecer requisitos adicionales relativos a la seguridad y confidencialidad. Y subraya en particular que dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada. Por su parte, también la disposición adicional 17ª, relativa a los tratamientos de datos de salud, también en su primer apartado viene a precisar que se encuentran amparados en las letras que hemos mencionado del Reglamento General de Protección de Datos, los tratamientos de datos relativos, de datos relativos o relacionados con la salud y datos genéticos regulado en una serie de leyes de las que ahora nos interesa quizás destacar, la Ley 1486, General de Sanidad, o la Ley de la Autonomía de Pacientes, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, o la Ley General de Salud Pública. Además, en esta disposición se establecen una serie de criterios por el que se tiene que regir los tratamientos de datos en la investigación de la salud. También quiero recordar que la disposición final quinta de nuestra Ley de Protección de Datos modifica la Ley General de Sanidad añadiendo al título sexto un capítulo segundo precisamente rubricado Tratamientos de datos de la investigación en la salud. Llegados a este punto y al objeto de ofrecer una visión global sobre la protección de España, de datos en España durante la pandemia, conviene tener presente, obviamente, el instrumento que articula jurídicamente, uno de los instrumentos más importantes, que desde luego es la declaración de los estados de alarma. También las actuaciones que ha llevado la Agencia Española de Protección de Datos y finalmente de algunas de las acciones de la Unión Europea en torno a la pasarela de interoperabilidad para las aplicaciones nacionales de rastreos de contacto y alerta. De forma sinóptica, absolutamente sinóptica, a riesgo de dibujar esas pinceladas generales, recordemos, no es difícil, que España decretó el primer estado de alarma el día 14 de marzo y se prorrogó a propuesta del Gobierno con la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados en 6 ocasiones. Cada prórroga se realizó por espacio de 15 días y las 3 últimas prórrogas se enmarcaron en un proceso de desescalada. De hecho, el artículo 4b de la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y de sitio habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le viene a atribuir el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional cuando se produzcan crisis sanitarias tales como epidemias que supongan alteraciones graves de la normalidad. El primer estado de alarma, como todos recordaremos, afectó a todo el territorio nacional y la autoridad competente era el Gobierno de la Nación bajo la supervisión del presidente del Gobierno, amén de las autoridades delegadas que venían contempladas en el primer decreto y en lo sucesivo. Y precisamente si entre las medidas que habilita la Ley Orgánica 481 figura, conforme al artículo 11, la de limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, lo cierto es que el artículo 7 del Real Decreto 400
63/2020 de estado de alarma, impuso una limitación absolutamente drástica del derecho a la circulación de personas, permitiéndose únicamente un elenco reducido de actividades realmente básicas, como la de adquirir alimentos y productos de primera necesidad, asistencias a centros sanitarios o desplazamientos al trabajo, también limitados entre unas pocas actividades. Amén de una variedad de medidas de contención en distintos ámbitos educativos y de la formación, de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración o los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas. Todos recordamos que la duración de estas medidas absolutamente restrictivas se produjo durante 7 semanas y el 28 de abril del año pasado el Consejo de Ministros aprobó el plan para la transición hacia una nueva normalidad, que previó un proceso de desescalada gradual, asimétrico y coordinado con las comunidades autónomas, un proceso integrado por 4 fases diferenciadas en función de aquellas actividades permitidas en cada una de ellas y adaptables en función de la evolución de los datos epidemiológicos. Perdón. Efectivamente, si recuerdan, el Real Decreto 514 de 2020 habilitó al ministro de Sanidad para poder acordar en el ámbito de su respectiva competencia y a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, la progresión de las medidas aplicables en determinado ámbito territorial a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad establecidos en el plan. Finalizada y superada la fase, la última fase, en el respectivo ámbito territorial, se levantarían las restricciones sociales y económicas y quedarían sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma. La vigencia, como ustedes recordarán, del estado de alarma finalizó el día 21 de junio, cuando concluyó la duración de la prórroga prevista en el Real Decreto 555. No obstante, y ante la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitieran seguir haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expirado la vigencia del estado de alarma y en consecuencia decayeran las medidas derivadas de su adopción, se aprobó el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Mientras perdurase la crisis sanitaria, a pesar de que finalizara el estado de alarma. A nuestros efectos, en materia de protección de datos, resulta absolutamente relevante lo que dispone el capítulo quinto de este Real Decreto, rubricado de la detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. Los artículos 22 a 27 son de un relativo interés y muy especialmente el artículo 26 y 27. Fíjense ustedes que el artículo 26 dispone que los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contacto tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de las que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas.
Y bueno, el artículo 27 va dirigido directamente a la protección de datos de carácter personal y recoge varios apartados del máximo interés, por ejemplo, que el tratamiento de la información de carácter personal que se realice como consecuencia del desarrollo y aplicación de este decreto se tiene que hacer de acuerdo, obviamente, con lo dispuesto en el reglamento, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en lo establecido en los artículos 8, 1 y 23 de la Ley General de Sanidad. En particular, las obligaciones de información a los interesados relativos a los datos obtenidos por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto se tiene que ajustar a lo dispuesto, según se dispone en el artículo 14 del reglamento, teniendo en cuenta las excepciones y obligaciones previstas en su apartado 5. El tratamiento, además, dispone ese apartado segundo del Real Decreto, tendrá por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial gravedad, atendiendo a razones de interés público esencial en el ámbito específico de la salud pública y para la protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas físicas. Y desde luego subraya que los datos recabados en esta línea serán utilizados exclusivamente con esta finalidad. También hace alusión a quienes son los responsables del tratamiento de datos, y establece que son las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Sanidad en el ámbito de su competencia, etcétera. Pues bien, para no alargarme demasiado en ello, dicho todo lo anterior, cabe subrayar que el escenario jurídico resultante fue extraordinariamente complejo. Se produjo desde el principio de forma constante cambios sustantivos a nivel normativo, las diversas rectificaciones gubernativas y, digamos, todo el ecosistema jurídico a través del cual se trataba de regular los más variados aspectos de la realidad social afectados en la lucha contra la evolución y el desarrollo de la pandemia, así como las distintas medidas, a mi juicio, de hecho, no han garantizado o no garantizaban, estoy hablando de la primera fase, pero diría que en la segunda, de forma muy parecida, certeza ni seguridad jurídica. Observen que centenares de disposiciones normativas se aprobaron afectando, como decía, a la más variada legislación que se sistematizó incluso en función de colectivos, sectores, y ello independientemente, sin contar, digamos, las órdenes ministeriales y las resoluciones dictadas en lo que se sistematizó como transición hacia una nueva normalidad. En esta fase se activó, también como de todos es conocido, la creación, proliferación y propuesta de aplicación de todo un conjunto de herramientas tecnológicas que en ocasiones, como también he señalado en algún otro lugar, a mi juicio no han pasado el mínimo test cuando se ha tratado de ponderar los derechos aparentemente en conflicto, sacrificándose, a mi juicio, como he subrayado, vuelvo a señalar, sin demasiada oposición ni suficientes garantías ni controles, el derecho a la protección de datos. Derecho que, como resulta obvio, no tiene carácter absoluto. No obstante, y desde la perspectiva del ordenamiento constitucional español, es un derecho que, a diferencia de otros, no puede ser suspendido, ni siquiera si se declarase el estado de excepción o de sitio.
tal y como prevé expresamente el artículo 55.1 de la Constitución en los términos propios de nuestra norma normarum. Y permítanme recordar que el Comité Europeo de Protección de Datos ha afirmado en su declaración de 2 de junio que el estado de alarma adoptado en un contexto de pandemia es una condición jurídica que puede legitimar las restricciones de los derechos de las personas interesadas siempre que estas restricciones no rebasen los límites de lo necesario y proporcionado con el fin de salvaguardar el objetivo de salud pública. Una declaración, tengo que puntualizar, que está basada en la adopción del gobierno húngaro del decreto 179/2020 de 4 de mayo sobre las excepciones a determinadas disposiciones sobre protección de datos y acceso a la información durante el estado de alarma, que suspendía, cabe subrayar, todas las medidas de solicitud de los sujetos de datos sobre las bases de los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos hasta el final del estado de alarma. Obviamente, el Comité Europeo a esta declaración remito, hace un análisis muy riguroso, señalando absolutamente todos los límites y la vulneración de los derechos en determinadas situaciones, sobre todo cuando la temporalidad de los estados, del decreto de estado de alarma ni se establece ni tampoco, o ello encadenado también a la suspensión de derechos. Bien, si esto es lo que ocurría en el primer estado en España, refiriéndome a todo lo anterior, por lo que afecta a la declaración del segundo estado de alarma, recordemos que fue el 25 de octubre a través del Real Decreto 926, donde el gobierno declara el estado de alarma para contener la propagación de infección causada por el SARS-CoV-2 en todo el territorio nacional y en las medidas de este decreto actualizado por otro, en el 956, se encuadran, según tenor literal, en las medidas y la acción decidida del gobierno para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios. Recuerdan, en ello estamos, que mediante el Real Decreto 956 se prorrogó el estado de alarma previo acuerdo de esa autorización del Pleno del Congreso de los Diputados que se extendería desde las 00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00 horas del día 9 de mayo del año que estamos cursando. Y se modifican algunos de los preceptos de, como decía antes, de ese Real Decreto 926. Nada más y nada menos que 6 meses, salvo que prosperase el artículo, salvo que prospere, porque en ello estamos, salvo que prospere el artículo, lo que prevé el artículo 14.2 del actualizado Real Decreto 926. Bueno, de todos es conocido que en el estado de alarma decretado en esta segunda fase, a pesar de que la autoridad competente sea el Gobierno de la Nación, en cada comunidad autónoma y ciudad autónoma con estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada es quien ostenta la presidencia y los habilitados para dictar por delegación del Gobierno de la Nación las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de los artículos 5 a 11 del Real Decreto de 926, añade, por lo demás, que tales dictados no precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
Pues bien, si en el primer estado de alarma asistimos a un drástico confinamiento domiciliario, en la segunda fase se han impuesto restricciones que a la postre han acarreado una absoluta fragmentación normativa por delegación en todo el territorio nacional de medidas restrictivas de derechos fundamentales amparados bajo difusos criterios para ser adoptados por los respectivos presidentes de cada comunidad autónoma, como son los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos o de movilidad, y desde luego, a mi juicio, se ha limitado y sacrificado el ejercicio de derechos fundamentales, amén de vulnerarse, entre otros, el principio constitucional de seguridad jurídica y de certeza en el derecho, como también han argumentado algunos colegas sobre el particular. A pesar de que creo que no hace falta recordarlo, se han impuesto, porque lo estamos viviendo en las distintas comunidades autónomas, en esas horquillas diferenciadas, limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, limitación de la entrada y salida de las comunidades y ciudades autónomas, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, que se produzcan por una serie de motivos expresamente tasados, limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y limitación a la permanencia de personas en lugares de culto. En la actualidad el resultado no ha sido otro que una profunda fragmentación jurídica. eh, la excepcionalidad es la regla vigente y el principio de una cierta certeza jurídica brilla por su total ausencia. Solo basta con comprobar el complejísimo entramado jurídico. Ya sé que esto lo estoy diciendo a grandes pinceladas, pero pero bueno, somos todos conocedores, los juristas somos conocedores de ello. En fin, pasando al segundo aspecto, por lo que se refiere a la acción de la Agencia Española de Protección de Datos, quizás lo primero, a pesar de su labor y bueno, y algunas acciones de enorme interés y de relevancia, quizás deba subrayar o que a mi juicio lo más llamativo, y así quisiera dejar constancia, aunque después lo desarrollaré por escrito, es quizás, digo, el papel poco incisivo que ha desempeñado la propia agencia española, especialmente si tenemos presente que, entre otras muchas consideraciones, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos aporta, como decía antes, alguna luz en el tratamiento de los datos de salud y también con fines de investigación, eh, epicentro de muchos de los debates y herramientas que se utilizan para la prevención de los contagios y la protección de la salud. Desde luego, ya, bueno, permítanme, sin olvidar, evidentemente, tampoco lo que se dispone o la orden de sanidad 297/2020 de 27 de marzo, ¿no? En que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización, Inteligencia Artificial, el desarrollo de soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles para, en fin, para recopilación de datos, para mejorar los servicios sanitarios, ¿no? Entre otras. Pues bien, la agencia desde un primer momento, bueno, en atención, pues bueno, pues al uso de tecnología que parecía erigirse en instrumentos cruciales en la lucha contra la pandemia, bueno, pues argumentándose, recordamos en aquellos primeros momentos, grandes beneficios en relación con los costes en materia de privacidad de las personas, resulta de muy especial interés, como decía, refiriéndome a la agencia, el estudio que realizó sobre las tecnologías en la lucha precisamente contra la COVID, que titulaba precisamente un análisis de costes y beneficios,
que se centran, permítanme que haga un poco de hincapié en esto, en una serie de sistemas, especialmente en el de geolocalización de los móviles recogida por los operadores de telecomunicación, geolocalización en redes sociales, apps, webs, ITSABOT para autotest o cita previa, apps de información voluntaria de contagios, app de seguimiento de contagio por Bluetooth. También hacía referencia a los pasaportes de humanidad o a las cámaras infrarrojo y además de lo anterior y dado los problemas que se suscitaban en relación con la protección de los datos personales, también elaboró distintos recursos y también un informe, el 0017, en relación con los tratamientos de datos resultantes de la situación derivada de la extensión del virus que resultó bastante significativo e ilustrativo para muchos de los operadores jurídicos. Respondió desde luego a consultas sobre cuestiones relativas al uso técnico de reconocimiento facial, por ejemplo, en la realización de pruebas de evaluación online o también en relación a la monitorización remota de datos fuentes en ensayos clínicos a finales de mayo del 2020. También emitió comunicados, uno en relación con webs y apps que ofrecen autoevaluación y consejos del coronavirus y otro en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos. De hecho, esta cuestión levantó enormes interrogantes y la agencia vino a expresar su preocupación, dado que este tipo de actuaciones suponían efectivamente una injerencia intensa cuando no se planteaba desde la parte de prevención de riesgos laborales en los derechos, digo, una injerencia en los derechos de los afectados realizándose sin el criterio previo y necesario de las autoridades ciudadanas. También destacamos que la agencia publicó una serie de recomendaciones para proteger precisamente los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo. Y a través de una serie de facts fue dando respuestas a las preguntas más frecuentes que planteaban los ciudadanos y empresas, amén de mantener un blog en el que se publicó, entre otras, unas notas sobre tratamiento de datos personales en situaciones de emergencia, también sobre la brecha de seguridad durante el estado de alarma y, bueno, y las campañas de phishing sobre el COVID, ¿no? No quisiera dejar al margen por emitirse casi al finalizar el primer estado de alarma y una vez finalizado el primer estado de alarma, el comunicado del 18 de junio sobre la información eh, acerca de tener anticuerpos de la COVID-19 para la oferta y búsqueda de empleo, las recomendaciones también para el despliegue de aplicaciones móviles en el acceso a espacios públicos, junio del 2020, y también el 31 de julio emitió un comunicado sobre la recogida de datos personales de los establecimientos. En fin, dicho lo anterior, dicho todo lo anterior, tampoco quiero dejar de mencionar expresamente el uso de datos de localización, porque en estos momentos adquieren una gran relevancia y se sigue trabajando mucho a nivel de la Unión Europea. Repito, el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contacto que ha concitado, de la COVID, que ha concitado desde luego distintos debates, estudios, recomendaciones en el seno de la Unión Europea, pues desde luego de la Comisión, del Comité Europeo de Protección de Datos,
también declaraciones del supervisor europeo, acciones conjuntas de los Estados miembros, etcétera. De hecho, la comisión empezó, según un comunicado del 14 de septiembre del 2020, a aprobar, debo subrayar este hecho, la pasarela de interoperabilidad para las aplicaciones nacionales de rastreo de contactos y alerta. Y a la que remito, porque además lo complementa con mucha más información. En fin, yo me quiero quedar con la conclusión del Comité Europeo de Protección de Datos en su decisión de 16 de junio, eh, en la que expresa que, bueno, que las aplicaciones de rastreos de contactos solo pueden constituir una solución temporal como parte de una estrategia integral de la salud pública para luchar contra la actual pandemia. Em, y es que, efectivamente, como señala el informe de la Unidad de Tecnología y Privacidad del Supervisor Europeo de Protección de Datos, el rastreo de proximidad digital plantea nuevos riesgos de protección de datos, ya que permite el registro preventivo de contactos de un gran número de la población en espacios públicos y privados utilizando, como se dice textualmente, señales de onda de radio invisible a los ojos humanos. No puedo, desde luego, estar más de acuerdo con las llamadas a la cautela sobre el carácter irreversible de ciertas medidas que en todo caso deben ser necesarias y limitadas en el tiempo y, como es obvio, de alcance mínimo. De ahí que también haga mía la afirmación del Comité Europeo de que nadie, textualmente, dice, nadie debe verse obligado a elegir entre una respuesta eficaz a la crisis y la protección de nuestros derechos fundamentales, porque efectivamente la legislación europea en materia de protección de datos permite el uso responsable de datos personales para fines de gestión sanitaria, al tiempo que garantiza que en ese proceso no se erosionen los derechos y libertades individuales. Ahora bien, dicho todo lo cual, todo esto es lo que, bueno, se va a recoger en el texto escrito. Me cabe puntualizar y me cabe subrayar que, desde luego, más transparencia, más armonización en la legislación de los Estados miembros y un refuerzo de los mecanismos y cooperación y coherencia devienen, desde luego, más que necesarios.